La mayoría de las personas que estudiamos estamos tratando de aprender de la manera equivocada. Los estudios señalan que los métodos de estudio más utilizados son los menos efectivos, porque intuitivamente parecen ser los mejores, pero cuando vemos las investigaciones, en realidad los métodos más efectivos son contraintuitivos, por eso no los elegimos. En este video vamos a estar hablando de los errores más comunes a la hora de estudiar y algunas alternativas para poder estudiar de manera efectiva. Existen estrategias que demostraron ser muy efectivas para estudiar y uno esperaría que con el tiempo estas estrategias reemplacen a las otras. Lo que vemos es que cuando vemos la manera en que estudiamos la mayoría de las personas, hasta el 80% de los estudiantes universitarios eligen estrategias poco efectivas como por ejemplo la relectura de textos, subrayado, resaltar. Y vamos a estar viendo un poco por qué es que se da este error, porque en realidad no son estrategias efectivas para poder estudiar. Lo primero que podemos notar es que antes de los avances en investigación científica, por lo general las personas elegíamos método de estudio por intuición, porque tanto a la persona que enseña como a la persona que está aprendiendo parece que de esta manera estamos pudiendo aprender. Entonces lo que se encuentra es que tradicionalmente se prefieren técnicas que consisten en la repetición del contenido a aprender, como si por la mera exposición de manera repetida a un contenido vamos a terminar aprendiendo este contenido. Y tiene sentido pensar de esta manera. Cuando probamos durante 1 hora o 2 horas repetir un texto o repetir una serie de ejercicios matemáticos, por ejemplo, eventualmente luego de 1 hora vemos progreso. Tanto el docente como el estudiante están satisfechos. También, de esta manera, el aprendizaje parece ser más rápido y fluido, porque después de 1 hora estamos viendo resultados concretos. Entonces tiene sentido que por lo general prefiramos este tipo de estrategias. La estrategia de repetición masiva en un corto periodo de tiempo se llama cramming, y por lo general es lo que hacemos por ejemplo antes de los exámenes, cuando el día anterior estudiamos toda la materia. Y después, a veces nos va bien el examen, podemos aprobar con estas estrategias. El gran problema que se encuentra con estas estrategias es que este aprendizaje no se sostiene a largo plazo. Es por este motivo que cuando estudiamos de esta manera, si queremos volver a rendir un examen de una materia que rendimos hace muchos años, probablemente no nos acordemos nada. Cuando estudiamos de esta manera, el aprendizaje suele no durar en el tiempo. Y cuando hablamos de aprendizaje nos referimos a poder incorporar un conocimiento y que luego este conocimiento esté disponible para poder ser aplicado en el mundo real o en cuando el contexto lo amerite. Los estudios en realidad muestran lo contrario. El aprendizaje parece ser más duradero y mejor cuando estudiamos con algunas estrategias que no parecen ser tan fluidas y tan fáciles, sino que el estudio resulta un poquito más dificultoso y un trabajo un poco más activo que solamente la relectura. Cuando estamos releyendo un texto, podemos caer en lo que se llaman las ilusiones de conocimiento. Por un lado, es fácil poder seguir el argumento de un autor cuando estamos leyendo el texto del autor, o cuando el autor está explicándonos el argumento en video. Que podamos seguir la línea de razonamiento hace que nos genere la ilusión de que estamos entendiendo el contenido. Lo que pasa muchas veces es que después cuando cerramos el libro o se termina el video, no podemos recitar este conocimiento. Por ejemplo, yo puedo leer un texto sobre estímulos condicionados y puedo sentir que estoy entendiendo el concepto, pero después puedo no poder definirlo, puedo no poder usar el término de estímulo condicionado para elaborar un párrafo, puedo no poder aplicar ejemplos en mi vida propia o pensar ejemplos diferentes a los vistos en el texto. Entonces, por un lado pasa esto, el poder estar leyendo de manera rápida, el poder estar avanzando y sentir que estoy entendiendo se confunde con un verdadero aprendizaje. Y por otro lado también no queda muy claro cuánto es lo que realmente sabemos y cuánto no sabemos. Se puede confundir lo que es el recitar de memoria un texto con lo que es el poder dominar las ideas subyacentes al texto. Esto se nota cuando por ejemplo alguien puede recitar tal cual las oraciones del texto, pero cuesta mucho explicar lo mismo con otras palabras. Por otro lado también no es tan fácil saber lo que no sabemos. Podemos distinguir 3 tipos de estado de conocimiento. Hay información que nosotros sabemos que sabemos. Por ejemplo, si yo estudié 3 unidades de 10, yo sé que las primeras 3 las sé. Hay información que yo sé que no sé. Por ejemplo, no estudié todavía las otras 7 unidades. Pero también hay información que yo no sé que no sé. Y acá es donde está el gran problema de la relectura. Cuando yo estoy releyendo, yo no sé verdaderamente cuánto domino un tema. Yo tengo la sensación de haberlo dominado, lo resalté, lo subrayé, lo entendí cuando lo leí, pero puede haber algunos vacíos en mi conocimiento, algunas dificultades a la hora de aplicar este conocimiento. Esto ocurre porque en realidad encaramos el aprendizaje de manera equivocada. Aprender no se trata de grabar contenido a nuestra memoria. La parte más difícil de aprender se trata de poder traer al presente este contenido que ya está en mi memoria. Esta es la parte que tenemos que ejercitar, el poder recitar y el poder evocar este contenido cuando es necesario. Lo que ocurre cuando estudiamos de esta manera tan repetitiva es que no estamos ejercitando el poder evocar un recuerdo. Está tan presente la información, la acabamos de estudiar, que empieza a ser automatizada después de un momento. Tenemos lo que se llama la curva del olvido, que consiste en que después de un cierto tiempo de haber estudiado un material, comenzamos a olvidar este contenido y cuando vamos tratando de recordarlo,
Ahí es cuando estamos ejercitando este proceso de tratar de recuperar este fragmento de información que nosotros ya habíamos aprendido. Es este el trabajo más efectivo del estudio, el tratar de recordar este contenido que ya hemos aprendido en el pasado. Pero para que esto sea efectivo, hay que poder separar en el tiempo las instancias de estudio, porque tengo que darle tiempo para que el proceso de olvido empiece a operar. Si yo estudio todo en un día, no estoy teniendo tiempo de siquiera olvidármelo. Uno no ejercita la búsqueda de este fragmento de memoria. Así que estos son los problemas más grandes con la lectura. Aparte, el problema principal es que lleva un montón de tiempo. Uno puede sentir que está estudiando muy bien porque está dedicando un montón de horas a la lectura y se está esforzando un montón, pero después sorprenderse con los resultados. Entonces, por eso es que ofrecemos algunas alternativas que pueden ser mucho mejores para estudiar. Necesitamos alternativas que trabajen justamente este proceso, no meter información en nuestra cabeza, sino empezar a poder trabajar las conexiones con esta información que ya poseemos para poder evocarla. Este tipo de prácticas, llamadas las prácticas de recuperación, son las más efectivas. Entre ellas podemos usar tarjetas de memoria, podemos cerrar el libro y tratar de recitar cuáles son los puntos principales del capítulo que acabamos de leer o de la carilla que acabamos de leer. Podemos contestar algunas preguntas que suele haber al final de los capítulos o algunos quizzes. Y la estrategia más efectiva suele ser los autoexámenes. El problema con los exámenes es que por lo general generan mucho estrés porque se usan muchas veces de la manera equivocada. Se usa el examen como un instrumento de evaluación más que como un instrumento de aprendizaje más. Cuando utilizamos el examen como una herramienta de aprendizaje, parecería que no fuera útil, por eso es difícil confiar en la intuición. Cuando tomamos un autoexamen, estamos viendo cuáles preguntas podemos responder con facilidad y nos estamos dando cuenta cuáles preguntas por ahí no podemos responder, qué conocimiento no sabemos. Y por un lado, en realidad eso está bueno, porque no caemos en la trampa de la ilusión de creer que sabemos algo que en realidad no sabemos. Está bueno poder ver claramente qué conocimiento dominamos y cuál no. Y por otro lado, el tratar de evocar un recuerdo, el ver una pregunta que no puedo contestar y pensar y que no me salga, y ahí abrir el texto e ir a buscar la respuesta, esto es muy efectivo como método de aprendizaje en sí mismo, a pesar de que resulte frustrante para uno. Esto genera las condiciones óptimas para que el cerebro se prepare a que encontremos la respuesta y quede grabado este fragmento de información. Y empezar a aprender que, bueno, aparentemente este es un fragmento de información que vamos a estar buscando de manera repetitiva, porque es un fragmento útil que vamos a estar viendo en el tiempo. Así que empiezo a fortalecer estas conexiones para que esto esté más presente en mi memoria. Entonces lo que se encuentra en estudios es que si bien uno no se siente cómodo después de un examen, lo que siente es que, lo único que me doy cuenta es que no aprendí nada, esa misma instancia de examen produce un aprendizaje. Es mejor que volver a releer un texto, aunque no lo parezca. Cuando nos tomamos una autoevaluación después de leer un texto y el otro día volvemos a tomar la autoevaluación, aunque no hayamos vuelto a releer el texto, solemos obtener mejores resultados que si solamente lo releemos 2 o 3 veces más y hacemos directamente el examen el otro día. Entonces, todos los tipos de estrategia que trabajan el recuperar información son técnicas efectivas. Y por otro lado, aprender no se trata solamente de memorizar conceptos, sino que lo importante es que uno pueda interiorizar estos conceptos, adivinárselos y poder usarlos en contextos útiles. No me sirve de nada poder manejar un avión si después no lo puedo aplicar cuando esté en la cabina del avión. Entonces, se sugiere mucho la técnica Feynman, que consiste en poder explicar lo que acabo de leer o lo que acabo de aprender como si se le estuviera explicando a un nene de 5 años. O algunas alternativas son como a un profesional de mi edad pero que trabaje en otra disciplina, en otra profesión. Por un lado estamos practicando esto, el recuerdo activo, el poder recuperar la información para yo explicárselo a otras personas. Por otro lado, cuando lo explicamos en nuestras propias palabras, estamos evitando caer en ilusiones de conocimiento. A veces uno repite jergas o palabras técnicas con significados muy precisos y no se da cuenta de que uno en realidad no está entendiendo lo que está queriendo decir. Un nene de 5 años, o un desconocido, no va a poder entender esa jerga y te va a preguntar qué quiere decir o te va a preguntar por qué es así. Y es que nosotros tenemos que realmente dominar el contenido para poder explicarlo con nuestras palabras. Y por otro lado, cuando usamos nuestras propias palabras, este fragmento de información lo estamos interiorizando e integrando a todo nuestro tronco de conocimiento, ¿sí? Es decir, estamos encontrando más puntos de anclaje para poder relacionar este contenido con mi propia experiencia, con conocimientos previos, y de esta manera suele quedar mucho mejor agarrado en la memoria. Es por esto, por el motivo de que si yo, por ejemplo, voy a hacer algún curso de psicología en algún tema que no domino, probablemente pueda empezar a encontrar muchos puntos de anclaje por todo mi conocimiento teórico de otros temas y poder recordarlo mejor en mi memoria que si este curso lo hace una persona que no sabe absolutamente nada de psicología. De la misma manera, si yo tomo un curso de actualización en conducción de trenes, donde se ven las diferencias entre un tipo de motor y otro de trenes, seguramente un conductor va a tener muchísimas más ventajas que yo para poder anclar todo este conocimiento con su experiencia previa y va a poder aprender muchísimo más. Yo, por más que me esfuerce, va a ser muy difícil que pueda subir a la cabina de un tren y poder aplicar todo este conocimiento, porque me quedan como fragmentos aislados que no se anclan a un conocimiento previo anterior, ¿sí?
De esta manera, cuando elaboramos el contenido con nuestras propias palabras, estamos realizando un montón de procesos que hacen que realmente podamos entender el contenido subyacente. Así que estas son dos técnicas que podemos recomendar para poder estudiar de manera más efectiva. Autoexámenes y explicárselos a otras personas sin usar palabras técnicas, con nuestras propias palabras. Así que esperamos que podamos aplicar esto y tratar de dejar de practicar la relectura. No es efectiva y con la cantidad de tiempo que nos lleva, podemos estar haciendo cosas muchísimo más efectivas para obtener mejores resultados.